Poetas en la Radio, un espacio dedicado a poetas actuales. Desde la UNED queremos dar a conocer de cerca a mujeres poetas y contar con su voz y la lectura de su propia obra. Es una idea original, una propuesta de dos profesoras que me acompañan en este espacio. Ana Zamorano, profesora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas en la Facultad de Filología de la UNED y también coordinadora en el Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer de la UNED. Ana, un saludo. Pues un saludo y encantada de un programa más. Y con nosotros, como no, Rosa María García Rallego. Rosa, un saludo, ¿qué tal? Hola, buenos días. Pues encantada de estar aquí, como siempre. Rosa García Rallego es profesora del Departamento de Filología Inglesa I de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense y poeta y crítica ella también. Razón de más para que nos acompañe en estos espacios. Y en el espacio de hoy, Poetas en la Radio, Andrea Luca. Un saludo y muchas gracias, Andrea, por acudir a esta cita con el programa de radio de la UNED. Muchísimas gracias a vosotros, un placer, como siempre, compartir. Pues bienvenida de verdad, de corazón, porque es un espacio abierto a conocer nuevas tendencias, inquietudes de gente que escribe, de mujeres poetas y que tienen el honor de acompañarnos en este espacio de radio y en el que nos leen y nos aportan sus vivencias y su poesía. Gracias, de verdad, Andrea. Gracias. Bien, pues Andrea Luca nace en Madrid en 1957, es licenciada en Filosofía y Derecho, ha sido colaboradora de revistas y periódicos, ha sido y es encuadernadora y editora. Por su labor de encuadernación tiene un reconocimiento de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Es también abogada y ejerce la profesión. Sus poemarios A golpes del sino, 1979, En el banquete, primer premio Poesía Erótica Ateneo de Guipúzcoa, 1984, El don de Lilith, 1990, Canción del Samurái, 1992, una obra en prosa, Tinta de noche, que recoge parte de sus publicaciones en periódicos y revistas en 1994, y finalmente, ahora, este año, en el año 2016, su última publicación hasta la fecha, el poemario titulado Luz de otros soles, Luz de otro sol. Lo primero que cabe destacar en los títulos de los poemarios de Andrea Luca es su obvia referencia a la mitología. Así, ya su primer libro, A golpes del sino, recrea la idea del destino. También Rito, de su segundo poemario inédito, Secuencias para un rito, es palabra mítica. En El banquete hallamos la clara referencia al diálogo sobre el amor de El banquete de Platón, aunque el de Andrea Luca es un banquete en el que dos mujeres se sientan, según sus propias palabras. Lilith, en El don de Lilith, es la mujer maldita de la Biblia, y Canción del Samurái está relacionado con la tradición legendaria y mítica de la cultura oriental japonesa. En su obra en prosa, Tinta de noche, se halla, según la propia poeta, el germen de su poesía, la ética consistente en la búsqueda de los orígenes de la vida, qué sentido tiene este tránsito y dónde acaba el mismo. Andrea Luca cree en la poesía como una teoría del conocimiento del yo, de sus múltiples estados, de su conciencia retrospectiva casi arcaica y de su proyección hacia lo futurible. Sin embargo, esta poeta no niega lo social, que es para ella una forma que tiene el poder de modificar lo moral. Así parece explicitarlo la propia Andrea Luca en alguno de los poemas pertenecientes a En el banquete. En el banquete, en palabras de Ana María Leira, supuso un viaje iniciático, una búsqueda de ocultos arcanos, un viaje hacia el autoconocimiento, centrado en el pasado, presente y su proyección hacia el futuro. Ya en la primera parte se nos va a revelar a dónde conducirá esta búsqueda de identidad o del conocimiento del yo poético que destaca Ana María Leira. El yo femenino se interna en el reverso masculino y pasa a devorarse el sexo masculino según el rito de la mantis religiosa. Poseedora de cuanto soy o fui, penetro en el reverso, en la cenagosa cueva de mi sacro íntimo, donde yace ese sátiro hermafrodita. Mi persona se vuelve silueta oscura, y entre dolor y gozo me devoro los sexos de almidón como el rito natural de una mantis religiosa.
Así, en el banquete se adelantan muchas de las constantes poéticas, conceptuales y vivenciales de la obra de Andrea Luca. La androginia, como forma humana, primigenia y perfecta, mito este que se convertirá ya en una de las claves centrales de una parte de su obra poética. Andrea, hablaremos de la androginia un poquito más adelante, un poquito de mayor profundidad. De momento, una de las cuestiones que me gustaría centrar, que creo que es una constante en tu poética, es la cuestión de la reescritura de mitos. Esa visión que nos ofreces, sí, es una búsqueda de un lenguaje que sea otro, diferente a lo que se ha dado en llamar el lenguaje patriarcal, o es una forma de reescribir o recontar la historia. No sé, ¿qué nos puedes comentar al respecto, si eres tan amable? Sí, los mitos, yo creo que los mitos en ellos están todas las claves del sentido de la vida. Simone Weil tiene un magnífico libro sobre todo esto y habla de los textos que han quedado ocultos para nosotros. Los estamos leyendo ya desde una mirada que nunca debimos de perder, porque si mirásemos esos textos de otra manera, encontraríamos lo que pasamos toda nuestra vida buscando sin teniéndolo delante. Por eso digo que en los mitos creo que están las claves del sentido de la vida. Y en cuanto a la aventura de mis libros, ahora soy consciente de que son viajes iniciáticos. Hemos salido para volver al mismo sitio del que habíamos partido. Es el viaje del héroe, es el viaje de Ulises. Sale de Ítaca siendo Ulises, pero vuelve siendo nadie. Nadie, es nadie cuando el cíclope le pregunta, es nadie, ha dejado su yo personal y regresa a Ítaca desde su yo transpersonal. Ese es el viaje de todo buscador, ese es el viaje de mi vida a lo largo de todos los libros de poemas. El segundo poemario de Andrea Luca, El don de Lilith, siguiendo a Ana María Leira, indaga sobre los orígenes, sobre un punto primigenio, paraíso en el que la creación anterior al bien y al mal se ha originado. Andrea Luca recrea aquí el mito de Lilith, primera mujer del paraíso. En la primera parte de las dos de las que se compone el libro, se habla del nacimiento de Lilith, divina hembra que copuló con el dios femenino mientras Adán y Eva eran arrojados del paraíso. Lilith representa la androginia, es la luna negra y desafía a Dios. Tonto Dios, creador de humanos seres, tantas veces engañado. Lilith es, en palabras de Andrea Luca, la demonio que encarna la libertad frente a la opresión del dogma y del poder. La primera parte del poemario se cierra con la contemplación del futuro por parte de Lilith, encabezada por el epígrafe: cuando destruidos los tiempos, vengan otros tiempos, en los que la nueva raza de Lilith poblará la superficie. La segunda parte, titulada Rituales, compuesta de 12 rituales y 5 poemas más, se abre con los siguientes versos. 2 manos tengo, con una acaricio tu serpiente, con otra hago estallar la fruta, en mi jardín cultivo la planta hermafrodita. Ahora sí que me gustaría, si te parece pertinente, detenernos un poquito en la cuestión de androginia. Ya en estos 2 poemarios que ha comentado Rosa aparecen 2 formas distintas de mirar a la androginia. Si nos remontamos a los mitos, pues por supuesto está el banquete de Platón, donde el tema de la androginia es fundamental, y creo que de ahí el título de tu poemario, En el banquete. Pero también están las metamorfosis de Ovidio, donde Hermafrodito acude a la fuente Salmaquis y bueno, pues allí deja de ser varón para convertirse en hermafrodita. Puede haber al menos 2 formas. Una sería desde la armonía y otra sería desde la fricción, no diría tanto la confrontación, sino como desde una lucha de 2 fuerzas. Y de esa lucha, de ese caos, vamos a llamarlo así, saldría un significado, una ambigüedad, etcétera. ¿Podrías comentarnos qué planteamiento es tu poética en cuanto que es fundamental la androginia en tu poética, creo? Sí, efectivamente. La androginia es fundamental en toda mi obra, aunque yo no haya sido consciente de ello.
Creo que el poeta escribe desde un impulso interior de conciencia y no le da tiempo a pensar ni siquiera conocer las propias claves. Las va conociendo y reconociendo a medida que va avanzando en su evolución interior de conocimiento, y entonces la ve desde la perspectiva de un conocer distinto. Efectivamente, marca toda mi obra, pero no hay una confrontación, no hay una lucha, hay un reconocimiento de una integración interior. En el banquete es el sátiro hermafrodita que ve en su sacro íntimo esas dos figuras. Hay otro poema en el banquete donde yo soy la mosca y yo soy la araña, y al final la yo araña devora a la yo mosca queriendo beber la esencia de lo divino. Así quizá no se entienda muy bien, habría que ir al poemario. Ahí también se habla de la androginia. En los otros libros también se va tocando de diferentes maneras, pero nunca a nivel de confrontación. La diferencia quizá con lo último que he escrito, con Luz de otro sol, es Luz de otro sol, y con el último libro inédito todavía que estoy escribiendo, que se llama así, Amor andrógino, es que ahora la androginia se vive desde ese conocimiento al que hacía antes referencia. El ser amado no es un ser exterior. En mí nunca lo ha sido exterior, pero tenía diferentes formas. Yo estaba buscando. Lo que un día fue el sacro íntimo donde yacía el hermafrodita, ahora es un fondo esencial, de esencia divina, donde comparto el latido de otra alma dentro de mi alma. Hoy la androginia se manifiesta como amar el amor en el amor que siento hacia otro ser. Ser que es el espejo de mi alma, ser que es el otro ala en el vuelo, volando en la esencia, en la vida, con mayúscula, en una vida que no vives, sino que dejas que te viva. Esa sería la importancia en cuanto a la diferencia de la androginia desde mis primeros libros hasta ahora. Hay una evolución en el propio estado de conciencia y de percepción de mí, de lo amado, que nunca ha sido externo, interno, pero que ahora ese interno no está en la oscuridad, sino que tiene luz propia. Me gustaría, al hilo de tus palabras, leer un poema, es Ritual 5, y dice: en tus palabras de invierno habito como la crisálida. En la sedosa pared de tu boca mi cuerpo urdido en la lujuria se transforma, de fálico gusano en mariposa. ¿Sería la androginia también esta cuestión de transformadora, la transformación continua, gusano, crisálida, mariposa? Efectivamente, es una constante esa transformación. Y yo creo que ya ha llegado a una de las transformaciones más importantes, que es el renacer a un diferente nivel de conciencia, de percepción de las cosas. El poema que acabas de leer tiene una connotación más física. La palabra lujuria no cabría en el contexto vital mío. Habría que sustituirla ampliamente por la palabra comunión. El fálico gusano en mariposa no serían dos entidades, sino una entidad que se transforma de una cosa en otra, siendo a la vez lo mismo. Esa sería quizá la diferencia, sería el paso de mi evolución personal. Ha sido ya destacado por la crítica, como en este poemario que estamos tratando, El don de Lilith, la tarea transformadora y reinterpretativa de la tradición religiosa del discurso judeocristiano presentado en la Biblia constituye el eje organizador. Así nos lo ha dicho Marina Llorente Torres. La voz poética identificada con Lilith, la mujer ángel que se transforma en humana, no creada de la costilla de Adán, no es descendiente de Adán y Eva, sino del Dios femenino. Así la Biblia se somete a revisión por medio de la voz poética de Lilith. Hay otra cuestión, bueno, pues que creo que es muy interesante, y es en la forma en la que aparecen los poemas físicamente en la página, porque siempre aparece un epígrafe. En el caso del don de Lilith es bíblico, pero en el poema reciente, en Luz de otro sol, es Luz de otro sol, son fuentes muy diversas. Voy a llamar una especie de hipertexto o de un collage de textos que, bueno, pues que están hablando entre sí, que dialogan entre ellos, seguramente con el poema principal, que es el poema principal, voy a llamar, al que aparece en el centro de la página y con un formato, pues lo que solemos decir poema.
es estas distintas voces, una multiplicidad que es parte de tu expresión poética. ¿Nos quieres comentar? Sí, claro. No diría en ningún caso que es un collage. Yo creo que hay una unidad de esencia importante. Lo que es el cuerpo del poema está iniciado en Luz de otros soles. Quizá en el Don de Lilith sí aparece como un contexto que da entrada como si fuera un versículo, pero que realmente es parte del propio poema. Sí. Pero la gran diferencia con Luz de otros soles, Luz de otro sol, es que los textos que se inician, con que se inicia el poema, pertenecen a la filosofía perenne, son textos de sabiduría. Desde esa mirada de sabiduría de tantos, yo quiero iniciar la comprensión del poema vital, que termina con una mirada también, en la tercera escala de visión, que termina con una mirada contemplativa. Podríamos leerlo de arriba a abajo como de abajo a arriba. Sí. Podemos empezar con la cita de filosofía perenne, con el poema y con la mirada contemplativa, o podríamos ver desde la mirada contemplativa cómo se percibe ese poema vital que tiene sus sombras y que desde la mirada contemplativa se diluyen. Y cómo la tercera parte, que sería la primera si empezamos al revés, es el sentido que se puede dar al poema, el anhelo que hay en el poema hacia lo que las citas de la filosofía perenne indica. Son poemas de búsqueda, son poemas de anhelo, y que cuando he terminado el libro y he encontrado todas estas citas de filosofía perenne, me di cuenta que hay una unidad de espíritu en todo ello, y es lo que hace la unidad. Por eso no hay multiplicidad, sino una unidad en la esencia. Sin embargo, el matiz que queríamos añadir aquí con respecto al libro que estamos comentando, El Don de Lilith, son estos epígrafes que abren los poemas, como efectivamente tú has dicho, a modo de versículo, que se presentan imitando la voz narradora bíblica. No ha sido intencionado, lo puedo decir. Pero esta es distinta de la voz poética que está contenida en los poemas. Se materializa de esta manera textualmente y es verdad que hay una multiplicidad de voces que acaban, creemos, reescribiendo las escrituras tradicionales bíblicas y las subvierten de alguna manera. Es un poco la subversión, la reinterpretación de las escrituras bíblicas, un poco el resultado de este poemario, El Don de Lilith, en parte. Yo creo que el poema se reescribe continuamente, que la Biblia se reescribe continuamente y que nosotros nos reescribimos a nosotros mismos continuamente. Todo lo que es espíritu vuela y es libre. No creo ni en la Biblia codificada, ni en la poesía codificada, ni en la interpretación codificada. Es agua que caerá en el recipiente según sea el recipiente hoy y distinto si el recipiente es mañana y se ha variado. Por tanto, el reescribirse creo que es lo bueno que tiene todo aquello que nos dice algo y que ya la sola interpretación de ese algo es una forma también de reescribirlo en nuestro propio contexto. Habría incluso una tercera vía de lectura y es leer primero el poema y luego ir a los extremos. Daría otra visión. Quiero decir, un poco ahondando en lo que estás diciendo, que Habría más vías, porque sí, muchas más vías. Muchas, sí, Quizá la vía más importante sea la vía del silencio, cuando el poema apaga su voz y suena de una manera distinta. Sí. Quizá esa sería la vía que más define el anhelo del propio poema. Bien, pues el siguiente poemario, Canción del Samurái, es un largo poema dividido en 17 estadios, acompañados de sus respectivos caracteres japoneses que introducen la idea de cada poema. Los poemas están escritos al modo de los haikus. Es la tensión dual de la voz poética la que preside todo el poemario. Leo el poema Presentimiento. La noche tiene un sueño azarado. Excita el cuerpo la seda de la sábana y sobre el negro, de consciente dormido, alza el samurái su espada. Yo alzo la mía como a nobleza pertenece, y nuestros rostros se reflejan en la blanca armadura. ¿Con qué filo corto ahora el espacio, con su gesto o con el mío? ¿Con qué ansia beso el filo que divide en tantas partes mis mitades?
Guarda, samurái, tu espada tan fría y blanca como el espejo donde duerme la noche en su azogue. Espada y azogue fabrican un espejo que refleja la contradicción, el miedo, la espera del amor y de la muerte. La dualidad de la voz poética se halla aquí atravesada por el filo de un sable, símbolo de identidad de casta, muerte y espejo, reflejo de imágenes zen que el Señor del Verbo preside, nos ha dicho Laura Lorenzo. La obligada obediencia del samurái a un solo señor, en este caso Señor del Verbo, hará que el guerrero fiel sacrifique el amor a la palabra. Aquí voy, Señor, curvada mi vida en la superficie de mi sable, nos dice Andrea Luca. Bueno, es una imagen para mí maravillosa, que esta transformación de la espada en palabra. Y es esta palabra, entendemos, una palabra que va a seguir sonando y reverberando hasta llegar a la luz de otros soles, luz de otro sol, que es el último libro, como hemos comentado, y que es culminación de la búsqueda que comienza en el banquete. El libro también tiene esta estructura que hemos comentado, y está dividido, y esto sí que me parece muy interesante y me gustaría saber, si pudieras comentar, en 4 partes que se titulan Intuición, Deseo, Anhelo y Encuentro, además de encontrar los textos que hemos comentado anteriormente. Esta división crea un haz de luz, si me permites que diga, que se nos antoja muy particular en la poética de Andrea Luca. Realmente la intuición aparece en el primer libro, ya a golpes del sino, siendo pues una niña. Hay una búsqueda de algo más que se me escapa. En A golpes del sino me siento encerrada en este cuerpo. Me paso el día buscando en las aristas de mi gesto, son algunos de los poemas. Busco un ser nuevo, otro ser y otra energía, no costarme tanto como me cuesto. Esa búsqueda de mi yo, de mi esencia, es una constante. Ahí hay una intuición de que algo más está, porque yo lo siento. Es ese deseo de llegar a ese algo más. En un momento ese deseo se convierte en anhelo y es el sentido de toda la vida. Ese anhelo ya es la percepción de la comunión profunda, la que deseas, es esa unión. Y el encuentro es el don de haber percibido, aunque sea en pequeños atisbos, en pequeños vislumbres, esos momentos de unidad, de esencia, de fondo iluminado de tu vida en la vida, de una voz que ya no necesita ser voz, es un silencio que habla. Ese sería el camino de los 4 estados. Y el desembocar definitivamente en un punto que ya se anuncia en Lilith. En Lilith se habla de una nueva raza. Pero hablo de una nueva raza después de la destrucción. La variación, y empiezo a ser consciente de ello ahora, es que en Luz de otros soles, Luz de otro sol, la nueva raza no es después de la destrucción de la raza, sino después de la destrucción de ese ser personal hacia un ser transpersonal, que es donde se abre una realidad distinta, donde aparece un ser nuevo. Y es el ser del futuro que ya está en presente, porque o es ese ser o nos quedamos sin planeta. Ese ser del futuro es el ser que ha sido aniquilado siempre por las religiones. Por eso cuando hablábamos de ir en contra de Dios, que parece así un poco fuerte, no es ir en contra de Dios, porque creo que somos Dios y somos en Dios. Llama a Dios como quieras, absoluto, realidad con mayúscula, o entenderlo desde la física cuántica. Me da igual el nombre de Dios porque ningún nombre lo contempla ni lo contiene. Pero la diferencia fundamental es que en el don de Lilith hay una rebeldía a esa dogmática que ha aniquilado a ese ser nuevo, que está en todas las religiones, siempre en la zona herética o en la zona mística, nunca en la zona religiosa. Creo que la religión es una forma de encorsetar la espiritualidad a imagen y semejanza de los propios señores que dicen esto es lo que es y no lo que el ser siente. Y porque creo que el principio del cristianismo, igual que de otras tradiciones, en su base uniría a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque cuando se dice en el Evangelio, sed uno como el Padre y yo somos uno, en Juan, la Iglesia
lo he interpretado como pensad lo que yo pienso y si no, herejía y muerte. En ese sentido, creo que hay una diferencia en la contemplación del ser nuevo, bueno, una diferencia, digamos que una ampliación del ser nuevo del don de Lilith al hombre nuevo que está en el reino de Dios, que es el que se percibe con otros ojos y le puedes llamar como quieras. No quiero utilizar terminología cristiana si no se me entiende, porque creo que la espiritualidad no tiene ningún nombre, o los tiene todos en su esencia. Bien, pues Andrea, escribes aquí en el breve epílogo de este último poemario, Luz de otros soles, Luz de otro sol, que todo cobra sentido al final de esta búsqueda, como si de repente se iluminase la habitación por la que toda una vida hemos transitado a ciegas. Son tus propias palabras. También tus propias palabras son que este libro último que estamos comentando, Luz de otros soles, Luz de otro sol, no es un libro más tuyo, no es un libro más de una escritora que se ofrece al público lector, sino que es el libro que da sentido a toda una obra poética y vital. Esto parece, tú ya lo vienes diciendo, pero parece bastante importante como para que lo hayamos vuelto a retomar así. ¿Es así? Sí, es así, pero más que sentido a una obra, da sentido a una vida, la mía en este caso. Ya no es la trayectoria de la poeta que va viviendo y va escribiendo, es el sentido de cada palabra, es esa habitación iluminada. De repente todo se ve desde otra perspectiva, ya no lo ves en plano, lo ves desde arriba. Tienes una perspectiva muy completa y es lo que realmente te hace pensar que la vida merecía la pena y entender el sentido de ella. Hemos venido a la vida no para vivir la vida, sino para nacer a un estado distinto de conciencia. Luz de otros soles, Luz de otro sol, con poemas como Renacimiento, Renacimiento II, El poema del pez, Atanor, El hombre mujer nuevo. Invitamos a nuestros oyentes a que lean este poemario que es maravilloso. Andrea, muchísimas gracias por tu generosidad y queríamos pedirte un último esfuerzo, si eres tan amable, de leer, hacer una lectura de algunos de tus poemas. Sería para nosotros un honor y una felicidad. Como no, muchísimas gracias a vosotros por darle la oportunidad de que a través de mi vida y de mi experiencia otras personas puedan asomarse a esta faceta, a esta forma distinta de ver, a esta forma distinta de escuchar, que más que ver y escuchar sería contemplar y oír también ese silencio que queda después de la voz. Voy a leer nada más que de Luz de otros soles y del nuevo libro, puesto que habéis hecho una lectura vosotras de los demás, y de Luz de otros soles, Luz de otro sol, explicar brevemente que Luz de otros soles llevaba escrito casi 20 años en un cajón, y que no tenía yo mayor interés en sacarlo. Pero cuando empezó algo en mí a vivir, me di cuenta de que tenía que salir, y entonces apareció el título Luz de otro sol, que es el que da sentido. ¿Qué ocurrió en Luz de otros soles y por qué paré? Bueno, pues hay un poema que se llama Renacimiento, que habla de ese momento donde uno siente que la vida ha perdido el sentido, que todo lo que tiene no le vale para nada, que no hay nada que te aclare, que te induzca a ver lo que tienes delante con ilusión. Hay una pérdida completa de sentido. Y ahí es un momento difícil que yo he tardado 20 y tantos años en comprender. El poema se llama Renacimiento. A este miedo quiero regalarle una cometa. A este tránsito, una crisálida. A este ahogo, una sirena. Porque son días no vividos los que vivo, porque aquí es lugar al que no pertenezco, y en esta estancia donde escribo, el tiempo se ha parado. Ya no soy la que era, y no me encuentran quienes me miran. No estoy donde estaba, pero es la misma noche sobre los tejados. En alguna parte hacia adelante estará la puerta. Detrás, los nudillos del eco golpean lo que he sido. Dulce oscuridad
que te haces blanca tras la niebla, hazme con tu piel un vestido para la fiesta que tras de ti me espera. Y este poema Renacimiento tiene esa frase arriba de Filosofía Perenne, la que hablaba antes, que dice: tan seguro como que el hombre está llamado a la unidad, pureza y perfección del amor, es que este era, al principio, su natural estado celestial, y todavía conserva su semilla, y que ésta permanece dentro de él como su único poder y posibilidad de alzarse de nuevo hacia él, de William Love. Y tiene, al final del poema, esa mirada contemplativa sobre el poema que es el momento vital mío. Y la mirada contemplativa dice así: opuestos de vida que regeneran lo dormido, tránsito hacia el umbral donde me espera la vida. Otro poema de Luz de otros soles, ahora ya de la segunda parte, porque este estaba en la primera parte hace tiempo. Ya después de este renacer voy a leer el poema El reino de los cielos, que se inicia con una cita de Lucas: el reino de los cielos está entre vosotros. Antes hablaba del inicio del viaje del héroe, de cómo llega, cómo parte y cómo vuelve. Pues este es el regreso del renacer. Hasta aquí es a donde me ha llevado, el reino de los cielos. Está no allá, sino aquí, con otros ojos para ver. Está no en la letra de los libros, sino en el aire que respiro hecho flor de bondad. Está cuando con otros oídos escucho en el silencio el fluido de la vida y su profecía. Está no en mí, oscuridad, sino en mí, transparencia, corazón de aire entregado, donde anida el fuego de una nueva tierra. Y la mirada contemplativa de este texto dice así: si sintonizamos nuestros sentidos hacia el interior, volando en la plenitud hacia la plenitud, se abrirá entre nosotros el reino de los cielos, donde la eternidad es vivida siendo transparencia enamorada. Y quería hablar de mi último libro, inédito. Se está escribiendo, y digo se está escribiendo porque creo que el poeta no escribe, algo se escribe a través del poeta. No concibo la literatura de 4 a 8, concibo ese fogonazo en el interior que se va iluminando en la palabra. El abrazo de los ángeles pertenece al libro Amor andrógino. Qué dulce la plenitud que siento cuando estoy fuera de mí, contigo. ¿Qué somos entonces? ¿Somos sin ser? Vibramos en un amor tan intenso que nos atrae hacia sí, fuera del espacio y del tiempo. ¿Es eso Dios? ¿Vibramos en Dios? Cuando vuelvo a mí y te pienso, siento ternura. Ya soy humanidad. A veces nuestro encuentro es desencuentro. Somos personas en el papel de la vida. Entonces añoro el estado perdido y anhelo volver. Busco la puerta que eres para volar contigo sin materia, a la nada llena de amor, al vacío vivo donde somos el eterno abrazo de los ángeles. Vísteme de silencio. Vísteme de silencio y ausencia, más allá del infinito latido de un segundo, más allá de la piel del amor de la nada transparente. Llévame tan lejos que perdamos la costumbre de existirnos. Solo amor, atravesando la corteza de los árboles. Y finalmente, el poema Más Dios en Dios, que es como decir más conciencia en la conciencia, más realidad con minúscula en la realidad con mayúscula. Más Dios en Dios. Cuando alzo las manos hacia el cielo y el aire borra la identidad de la yema de mis dedos, siento más Dios en mí. Cuando mis pies caminan por la arena y el agua del mar acuna mi alma con su nana, siento más Dios en mí. Cuando me abrasa el corazón la voz de Jesús y de Pablo de Tarso, los poemas de Rumi y de Al-Halash y el silencio de tus labios, siento más Dios en mí. Cuando el universo desvela sus mundos y en la pizarra de la nada esculpe su latido, soy más Dios sin mí, a más Dios en Dios.
Bien, la verdad que es un placer escuchar de viva voz la poesía de Andrea Luca. Voz segura, ideas claras, poesía que viene de lejos, mirada a los mitos. Sus libros son viajes iniciáticos, poemas de búsqueda, de anhelo, de unidad en la esencia, la vida en toda su plenitud. Gracias, Andrea Luca, un placer contar con su voz y su presencia en este programa de la UNED dedicado a poetas en la radio. Muchas gracias por haberme dejado poner voz a tantos sentimientos de tantos buscadores. Gracias. Y gracias, como no, a las profesoras Ana Zamorano, de la Facultad de Filología de la UNED, y a Rosa García Rallego, poeta ella también y profesora de Filología en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias y hasta una nueva intervención. Nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Gracias, y gracias, Andrea, por los poemas inéditos que nos has regalado para el programa también. Gracias. Un placer.